Vamos entonces a entrar en materia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias, Señor, por una semana más de vida. Padre Santo, ponemos nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia en tus manos. Ven, Espíritu Santo, en esta noche y visítanos. Llénanos de tu presencia. Abre la mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Señor, danos de beber de esa agua viva que le prometiste a la mujer samaritana. En esta noche, Señor, después de una semana bien atribulada, Señor, queremos pedirte por Colombia, Padre Santo, por la situación difícil de nuestro país, por la situación difícil del mundo a nivel de salud, Señor, por ese país como es India, Señor, que está sufriendo los estragos de esta enfermedad, de esta peste, Señor. Ven, Espíritu Santo, a nuestros hogares y llena nuestra casa de tu presencia. Derrama tu fuego, Señor, como en la zarza ardiente. Haznos esa zarza ardiente, Señor, que tu fuego encienda nuestra alma y que podamos vivir junto a ti, Señor, caminando detrás tuyo, Maestro, detrás tuyo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. En esta noche ponemos a disposición nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar tu palabra. Aquí estoy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 3 del libro del Éxodo. Dios llama a Moisés. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, qué cosa tan extraña, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos.
Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Entonces Moisés le dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Pero Moisés le respondió: el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿cómo se llama? Y entonces, ¿qué les voy a decir? Y Dios le contestó: yo soy el que soy. Y dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés: di también a los israelitas, el Señor, el Dios de los antepasados de ustedes, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todos los siglos. Anda, reúna a los ancianos de Israel y diles: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en ustedes y que ha visto el trato que les dan en Egipto. También me dijo que los va a librar de los sufrimientos en Egipto y que los va a llevar al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, a una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Los ancianos te harán caso. Entonces tú irás con ellos a ver al rey de Egipto y le dirás: el Señor, el Dios de los hebreos, ha salido a nuestro encuentro. Por lo tanto, déjalos ir al desierto, a una distancia de 3 días de camino, a ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Sin embargo, yo sé muy bien que el rey de Egipto no los dejará salir, sino es por la fuerza. Por lo tanto, yo mostraré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las cosas asombrosas que haré en su país. Después de eso, el faraón los dejará salir. Además, yo haré que los israelitas se ganen la buena voluntad de los egipcios, de modo que cuando salgan no se vayan con las manos vacías. Cada mujer pedirá a su vecina o a cualquier otra mujer que viva con ella que le dé objetos de plata y de oro y vestidos con los que ustedes vestirán a sus hijos e hijas, despojando así a los egipcios de todo lo que tengan. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Verdad? Bueno, en esta noche, continuando con el estudio del libro del Éxodo, nos encontramos con el capítulo número 3, un capítulo bastante importante dentro de la tradición judeocristiana, toda vez que Moisés es llamado por Dios a una misión importantísima, que es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud y del plan de exterminio que tenía pensado
el faraón o los faraones de Egipto, en cabeza o inspirados por Satanás, para extinguir a la raza de los hebreos, a la raza de los hijos de Israel, de los hijos de Abraham y de Isaac. Y además también vamos a encontrar cómo Dios revela su nombre. Para mí es uno de los pasajes más hermosos de toda la Biblia, porque me permite a mí conocer el nombre de mi Creador, el nombre de mi Dios, ¿verdad? Que tiene un nombre particular, tiene un nombre fuerte, tiene un nombre que dice todo lo que Él es. Yo soy el que soy, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el tetragramatón, el tetragramatón, bueno, como se diga, el tetragramatón, ¿sí? Que son las 4 letras hebreas con las cuales se conoce el nombre de Dios, que es YHWH. YHWH, si lo traducimos o si lo traemos a el idioma moderno, al idioma castellano. Y el nombre de Dios verdadero es Yahvé. Yahvé. No es Jehová. No es Jehová. Es Yahvé. ¿Sí? Así como la Iglesia Católica siempre lo ha enseñado y lo ha transmitido. ¿Sí? El nombre de Dios verdadero es Yahvé. Por eso existe en la Biblia una tradición yavista y una tradición elonista o sacerdotal, ¿sí? Dependiendo de quienes creemos que escribieron o traducieron, ¿verdad? Hicieron la traducción o hicieron la compilación de los textos bíblicos. Entonces hay que tener muy claro eso. El nombre de Dios verdadero es Yahvé. Jehová no. ¿Sí? Entonces vemos cómo en el capítulo 3 ya han pasado muchos años desde que Moisés salió de Egipto. Dice la tradición que han pasado 40 años desde que Moisés huye de Egipto y entra a ser parte de la familia de Jetro o de Reuel. Jetro, Reuel, la misma persona, sacerdote de Madián. A mí me llama la atención mucho cómo empieza el capítulo, cómo inicia el capítulo. Dice que Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián. Primero que todo, hay que hacer el análisis de que Moisés no era un hombre rico, a diferencia de pronto de Abraham, de Isaac y del mismo Jacob, que aunque duró muchos años para poder tener su riqueza, logró obtenerla, logró tener dinero, logró tener fortuna. Aquí vemos cómo la palabra de Dios, después de 40 años, nos identifica que Moisés no tiene nada, ¿sí? Que lo que él está cuidando son las ovejas de su suegro, ¿sí? O sea, Moisés ha dejado la riqueza, el poder, el lujo que pudo haber obtenido en Egipto, siendo príncipe y hasta pudiendo llegar a ser faraón de Egipto. Renuncia a todo eso por seguir su espíritu, su corazón, por seguir el amor a Dios. O sea, había algo en Moisés que lo llamaba, ese fuego que a veces nosotros no entendemos, no logramos comprender, y que los demás muchas veces que están alejados de la vida espiritual no entienden. Oye, ¿tú por qué te dedicas a eso? Oye, ¿tú por qué eres tan religioso? Oye, ¿tú por qué contemplas tanto ese pedazo de pan, como le dicen a la Eucaristía? ¿Verdad? Sin saber lo realmente sagrado que es la comunión, que tanto nos hace falta. A mí me hace falta la Sagrada Comunión, el sacramento de la comunión me hace falta. Eso hace parte de mi alimento.
no solamente espiritual, sino físico, ¿verdad? Entonces, cuando las personas están completamente alejadas del contexto espiritual, no entienden a este tipo de seres humanos, a este tipo de personas como Moisés, que renuncian a un mundo de lujos, de placeres, de poder, de ambición, por seguir a un Dios desconocido, por seguir un anhelo. Y Moisés llega a ser esa persona que después de renunciar de todo eso, no tiene nada. Está cuidando las ovejas de su suegro, ¿verdad? Terrible. Después de haber sido príncipe de Egipto, ahora es un simple pastor de ovejas, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto de vista del mundo. Pero qué hermoso, porque dura 40 años Moisés cuidando ovejas. Y recordemos que Cristo es el buen pastor, que nosotros somos sus ovejas. Y siempre Jesús hace referencia a su pueblo como las ovejas. Vemos cómo Dios ha preparado a Moisés durante 40 años para saber dirigir, gobernar y David también era pastor de ovejas, ¿recuerdan? Su juventud la pasó siendo pastor de ovejas, defendiendo a sus ovejas de los lobos y de los osos, de los tigres, decía él. O sea que este ejercicio, esta humildad que Dios estaba haciendo en Moisés y que hizo también en David y que finalmente lo hizo en Cristo, lo preparaba para la gran misión que Dios tenía preparado para ellos. Ahora, me llama la atención de que con lo que nosotros empezamos el capítulo es lo que finalmente Dios le pide a Moisés que haga y lo que al final Moisés hace con el pueblo de Israel. Si reemplazamos que Moisés sigue siendo el líder, el caudillo, y las ovejas ya no van a ser las ovejas de Jetro, sino que van a ser el pueblo de Israel, va a ser el pueblo de Dios quien va a ser dirigido y guiado por Moisés a través del desierto hasta llegar al monte Horeb, donde llegarán a recibir la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y la forma como Dios llama a Moisés es a través de un evento sobrenatural. Algo le llama la atención a Moisés cuando se da cuenta de que una zarza se está quemando. Y eso puede ser normal, que por el calor, por la combustión, por muchos factores, un arbusto se esté quemando. Pero lo extraño para Moisés es que el arbusto no se estaba consumiendo, las hojas no se estaban secando, los troncos no se estaban volviendo ceniza. Eso le llama la atención, los ojos. Fue la primera forma como Dios llamó a Moisés. Le llamó la atención ese evento. Ahora, la zarza ardiente puede ser símbolo de Cristo, símbolo de la cruz de Cristo, que recibe el fuego de la furia de Dios, el fuego del juicio de Dios. Y aunque lo recibe, no se consume. Es también Cristo, que es ese tronco de Jesé que tiene el fuego del Espíritu Santo que no se consume. ¿Ya? Ahora, Moisés se fija bien, se da cuenta que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Yo pienso que Moisés también tenía ese fuego dentro de su ser. Ese era el fuego del Espíritu Santo que lo llevó a renunciar a la vida de Egipto, que lo llevó a huir hasta Madián y que lo había tenido ahí preparándose para la gran misión que Dios le estaba preparando. Y es el mismo fuego, digo yo que es el mismo fuego que ardía primero en Samuel, después en David, después en Elías, el gran Elías,
Me consume el fuego de celo, de amor por ti, decía Elías. Y el fuego de San Pablo, el gran fuego de San Pablo. Entonces, Moisés hace algo natural. Dice, la curiosidad espiritual de Moisés lo llevó a su encuentro con Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa curiosidad espiritual de conocer lo trascendental, de conocer lo que está más allá de nuestro alcance y que se nos quiere revelar? Algo muy importante. Hay cosas que uno no debe buscar revelar. Y hay otras cosas que quieren revelarse, como Dios. Dios se nos quiere revelar a través de su palabra, a través de este estudio de la palabra de Dios, a través de la Eucaristía. ¿Sí? Podemos ver cómo Dios se nos quiere revelar. Y Dios aquí buscaba revelarse a Moisés. Y Moisés tenía una curiosidad espiritual, ¿verdad?, que lo lleva a acercarse a Dios. Y cuando el Señor vio que Moisés estaba cerca, estaba a punto de mirar, lo llamó desde la zarza. Y qué bonito, lo llamó por su nombre 2 veces. Eso quiere decir que te está llamando con seguridad. Aquí Dios conoce a Moisés, sabe quién es desde el vientre materno y lo llama Moisés, Moisés. Y es aquí donde nosotros debemos aprender la actitud del discípulo, la actitud del discípulo obediente. Cuando responde Moisés, aquí estoy presente acá. ¿Sí? Cuando Dios llama debemos decir, aquí estoy, que tu siervo escucha. Entonces Dios le dijo, no te acerques, no te acerques. El Creador le está diciendo a su criatura, un momento, hay una diferencia, hay una distancia santa que debes respetar. ¿Sí? No te acerques y descálzate. ¿Qué simboliza el calzado? El calzado puede simbolizar 2 cosas. Primero, protección. Usábamos el calzado para proteger nuestros pies de las piedras, de la arena, del calor del desierto, ¿sí? Para no quemarnos los pies. Primero, protección. Y segundo, las sandalias llevaban la contaminación. ¿Sí? Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, necesitamos descontaminarnos, necesitamos descalzarnos, necesitamos desprotegernos, porque algo muy importante que nosotros debemos aprender como criaturas, y yo lo entendí escribiendo la segunda parte de mi novela, es que el fin del ser humano, ¿por qué Dios creó al ser humano? ¿Por qué Dios creó a una criatura como nosotros? Si ya tenía millones de ángeles en 9 coros que son superiores a nosotros. Porque quería una criatura que dependiera amorosamente de Él. Les estoy revelando algo muy importante. ¿Por qué Dios nos creó? Nos creó para que tú y yo viviéramos en armonía con Él, dependiendo 100% de Él. Para que lo buscáramos en todos nuestros caminos y para que estuviéramos atentos, así como Moisés, a su palabra. ¿Sí? Cuando Dios nos llame. Y no estoy hablando de la muerte, porque lo que menos ahora queremos es morirnos. Estoy hablando cuando Dios nos llame a hacer una misión en la vida. Porque todo lo que hagamos en la vida debe ser para glorificarlo a Él. Todo lo que hagamos, desde que nos despertemos hasta que durmamos, debe ser para glorificarlo. Y ténganlo por seguro que vamos a tener a muchos ángeles a nuestro alrededor ayudándonos y protegiéndonos de todo mal para que nosotros cumplamos nuestra misión, así como la de Moisés. Entonces Dios le dice, descálzate, desprotégete y límpiate.
deja el pecado atrás, deja toda la suciedad a un lado, porque el lugar donde estás es sagrado. Dios es santo, puro, perfecto, es fuego puro consumidor, es el creador, y nosotros somos sus criaturas. En Cristo somos hijos adoptivos, pero seguimos siendo criaturas. Luego Dios se identifica, ¿sí? Yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oye, no soy un Dios nuevo, Moisés. No soy un Dios extraño. Soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. Con ellos hice un pacto. Con ellos hice una alianza. Y esa alianza la voy a refrendar, la voy a mantener. ¿Verdad? Entonces ahí Dios se está identificando. Cuando Moisés se da cuenta que ese fuego que él tenía por dentro, que esa inquietud que él tenía por dentro, que él llevaba por la sangre, sus venas, sus células, su ADN, desde muy joven lo estaba llamando, ¿sí? Se da cuenta que es el Dios verdadero, el Dios vivo, le da miedo y se tapa la cara, se cubre la cara, se protege la cara, porque a Dios nadie lo ha visto ni nadie lo puede ver. Ahora, el ángel del Señor, el ángel de Dios que estamos nosotros viendo acá, es nuestro Señor Jesucristo, el mensajero, ¿sí? La presencia de Dios visible, porque a Papito Dios, Papá Dios, nadie lo ha visto sino el Hijo, y lo da a conocer, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo Moisés tuvo miedo de mirar a Dios, pero el Señor siguió diciendo: claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de los capataces. O sea, le dice, Dios reconoce el problema que tiene su nación. Y este capítulo llega perfecto en la situación en la que nos encontramos actualmente en Colombia. El sufrimiento, la violencia, los abusos, la corrupción, la pandemia, la muerte de nuestros seres queridos. Estamos pasando por un momento de tribulación bastante fuerte, pero es momento para aprovecharlo y para sacar de él lo mejor de nosotros y aprovechar para acercarnos a Dios y disfrutar de su protección. Dios aquí le dice a Moisés que él ya se ha dado cuenta de la situación de los israelitas, que ya es momento de que él actúe, porque él se ha mantenido ahí esperando el momento perfecto según su plan y según su providencia para actuar y para mostrar su poder al mundo entero. Entonces es ahí cuando él le dice que ha escuchado las quejas de los israelitas y ha visto el abuso de los egipcios. ¿Sí? Los egipcios son criaturas de Dios también, ¿sí? Pero son unos abusadores. Después que fueron salvados por los israelitas de la extinción, porque si José no hubiese llegado a Egipto, todo ese país hubiera muerto de hambre. Y fue por misericordia del Dios de los israelitas que los egipcios se salvan. Y fíjense cómo ellos, ya viéndose poderosos, lo que hacen es abusar, porque desafortunadamente eso es lo que ocurre con el que tiene poder. Lo usa para abusar, no para ayudar y no para darle gloria a Dios. Entonces Moisés, al ver todo esto y que Dios le da la misión de que debe ir a Egipto y debe hablar con Faraón, debe hablar con todos los ancianos, identificarse como el enviado del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, debe sacar al pueblo de Israel y traerlo al monte Horeb. O sea, como lo que él estaba haciendo con las ovejas de su suegro Jetro. O sea, ya él sabía lo que sabía hacer muy bien, sabía guiar
criaturas, sabía dirigirlos a través del desierto y sabía el camino al monte Oreb. Entonces Moisés le dijo, una pregunta que aparece en el capítulo 2, cuando él cuestiona a dos hebreos que se estaban maltratando, y el hebreo le dice, ¿y quién te ha puesto a ti como jefe y como juez de nosotros? Fíjense, Moisés también le hace la misma pregunta a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Y Dios le dice su misión. ¿Tú le has preguntado cuál es la misión de tu vida a Dios? ¿Ah? Tú le has preguntado, tú le has dicho, Señor, ¿cómo te glorifico en mi vida o con mi vida? Dios le dijo, yo estaré contigo y esta será la señal de que yo mismo te envío. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en este monte. Dios no lo mandó a otra parte. Acá en Oreb vas a volver. Pero Moisés volvió a poner otra vez trabas. A veces los seres humanos ponemos trabas con nuestras dudas, con nuestros nerviosismos, con nuestros miedos, con nuestra falta de autoestima. Moisés dice, el problema es que si yo voy y les digo a los israelitas, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ajá, identifícalo. ¿Quién es? ¿Cuál es ese Dios? ¿Cómo se llama? Todas las naciones de la tierra tienen dioses con sus nombres. Y nosotros los israelitas, ¿cómo se llama ese Dios? Y entonces Dios le contesta con una oración, la más hermosa de toda la Biblia. La oración más hermosa de toda la Biblia es el nombre de Dios. No hay otra oración en la Biblia más hermosa que esa. Yo soy el que soy. O Yahvé, como lo conocemos. Le dirás que yo soy, que lo utiliza mucho nuestro Señor Jesucristo para identificarse, sobre todo mucho en el Evangelio de Juan. Yo soy, le dirás a los israelitas, yo soy, me he enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés, di también a los israelitas, el Señor Dios de los antepasados de ustedes, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno. Por eso nosotros no podemos estarle cambiando el nombre a Dios. El nombre de Dios es Yahvé, sagrado, y debe ser usado perfectamente. No podemos cambiarlo. No podemos cambiarlo. ¿Sí? Es mi nombre por todos los siglos. Ese es el nombre de Dios. Dios aquí se le revela a Moisés y le dice cuál es su nombre verdadero. Y es el nombre sagrado que nosotros debemos respetar. Anda, reúne a los ancianos, que eran las autoridades de Israel, y diles, el Señor Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, el Dios de la alianza, se me apareció y me dijo que ha puesto su atención en nosotros, o en ustedes. Los ha visto el trato que les dan en Egipto. Los va a librar del sufrimiento y los va a sacar y los va a llevar a la tierra prometida. ¿Ya? Donde la tierra de los hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, donde ellos estaban antes, la tierra de Canaán. Ahora, Dios le dice a Moisés lo que iba a suceder. Ellos le iban a hacer caso, Moisés iba a presentarse a Faraón, Faraón se iba a poner pesado, no los iba a dejar salir, pero eso le iba a dar la oportunidad a Dios de poner en ridículo a cada uno de los dioses egipcios y al mismo Faraón, y a darse cuenta que no hay hombre sobre la tierra que sea más poderoso que Dios. Todo hombre, por mucho poder que tenga o crea tener, debe arrodillarse ante Dios. Y el que no lo haga le va mal, como le fue al Faraón y al pueblo de Egipto. Entonces, posteriormente Dios hará prodigios, castigará a los egipcios fuertemente, hasta tal punto de que los egipcios le entregarán sus riquezas a los hebreos para que se vayan. Váyanse, llévense toda la plata, todo el oro. ¿Por qué? Porque los israelitas primero les salvaron la vida a los egipcios en la gran hambruna.
Segundo, le trabajaron durante muchísimos años, gratis a los egipcios. Construyeron con sus lomos las ciudades de los egipcios. Y Dios no podía ser injusto de mandarlos con las manos vacías, para la gloria de Dios. Quiero compartir con ustedes 3 llamados hermosos en la palabra de Dios que el Espíritu Santo ha querido mostrarnos en esta noche. El primer llamado es el llamado del profeta Samuel, el primer profeta establecido de Israel. Vámonos a Primera de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 20. El joven Samuel seguía sirviendo al Señor bajo las órdenes de Elí, que era un juez de Israel. Que el Señor comunicara a alguien un mensaje. No era frecuente que alguien tuviera una visión. Pero un día Elí, que había comenzado a quedarse ciego, ojo con esto, a quedarse ciego, y no podía ver bien, estaba durmiendo en su habitación. Elí era un juez de Israel. ¿Sí? Cuando ellos salen de Egipto y cruzan el desierto, muere Moisés, queda Josué a cargo, y posteriormente comienzan a luchar en la tierra de Canaán y vencen a todos estos pueblos y ya se establecen en las tierras. Comienzan a gobernarlo los jueces. El último de los jueces es Elí, pero Elí tiene un problema, tiene 2 hijos. Y los hijos se portan mal ante la presencia de Dios, no respetan a Dios. A diferencia de Moisés, estos manes son unos pesados que no respetan lo sagrado y han puesto a su padre en líos. Entonces, espiritualmente también Elí comienza a estar en la oscuridad. Y es por eso que viene una nueva figura, la figura del profeta. ¿Sí? Y ahí está Samuel. Entonces Elí estaba durmiendo en su habitación. Samuel estaba acostado en el templo del Señor. Estaba en la casa de Dios, parecido a Moisés. Así como Moisés estaba en la presencia de Dios, Samuel vivía desde muy joven en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios, o sea, los 10 mandamientos. La lámpara del santuario seguía encendida como la zarza ardiente. Entonces el Señor lo llamó. Samuel. Aquí estoy, contestó él. Luego corrió a donde estaba Elí y le dijo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, contestó Elí. Vuélvete a acostar. Entonces Samuel fue y se acostó, pero el Señor llamó otra vez: Samuel. Y Samuel se levantó y fue junto a Elí diciendo: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Yo no te he llamado, hijo mío, respondió Elí. Vuélvete a acostar. Samuel no conocía al Señor todavía, pues él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez, llamó el Señor a Samuel y éste se levantó y fue a decirle a Elí: aquí me tiene usted. ¿Para qué me quería? Elí, comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven, dijo a éste: ve a acostarte y si el Señor te llama, respóndele: habla, que tu siervo escucha. Entonces Samuel se fue a acostarse en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó igual que antes: Samuel, Samuel, o sea, ya 2 veces. Habla, que tu siervo escucha, contestó Samuel. Y el Señor le dijo: voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo el que lo oiga. Ese día, sin falta, cumpliré a Elí todo lo que le he dicho respecto a su familia, lo que yo les decía de los manes pesados. Le he anunciado que voy a castigar a los suyos para siempre, por la maldad que él ya sabe.
pues sus hijos me han maldecido, y él no los ha reprendido. Por tanto, he jurado contra la familia de Elí que su maldad no se borrará jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Ojo con eso. Hay pecados que Dios lo ofenden de tal manera que no acepta ese tipo de ofrendas ni sacrificios. Ojo con eso. Después de esto, Samuel se acostó hasta la mañana siguiente y entonces abrió las puertas del templo del Señor. Samuel tenía miedo de contarle a Elí la visión que había tenido, pero Elí lo llamó y le dijo: Samuel, hijo mío. Aquí estoy, respondió él. Y Elí le preguntó: ¿qué es lo que te ha dicho el Señor? Te ruego que no me lo ocultes, que Dios te castigue duramente si me ocultas algo de todo lo que Él te ha dicho. Samuel le declaró todo el asunto sin ocultarle nada, y Elí exclamó: Él es el Señor, hágase lo que a Él le parezca mejor. Samuel creció y el Señor lo ayudó y no dejó de cumplir ninguna de sus promesas. Ojo con eso. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, reconoció que Samuel era un verdadero profeta del Señor. Y el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí podemos ver cómo la dinámica del llamado de Dios a las personas que Él quiere que hagan algo en su vida, con su vida, es importante. Cómo se parece mucho la forma como Dios llama. Dios nos llama por nuestro nombre y nos llama 2 veces para que nosotros identifiquemos que es Él el que nos está llamando para hacer una misión en la vida, para glorificarlo con nuestra vida. Entonces es importante que en estos momentos de tribulación nosotros reflexionemos, ayudemos a nuestros hijos a reflexionar, ayudemos a nuestros sobrinos, primos, tíos, amigos a encontrar al Señor y a escuchar y a que escuchen, ¿verdad?, el llamado que Él tiene para ellos. Vamos a ver otro llamado importante, esta vez en el Nuevo Testamento, pero con un discípulo de Jesús, en la época de Jesús. Vámonos a el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús llama a Mateo. Jesús se fue de allí y vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús. Y se sentaron y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos, lo que estábamos estudiando el capítulo anterior. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. ¿Sí? Hay sacrificios inútiles. Hay sacrificios que no le agradan a Dios, mortificaciones del cuerpo que no le agradan a Dios. La mejor mortificación, que no debe ser mortificación, es un corazón compasivo, es un corazón justo, es un corazón misericordioso de verdad, verdad, no de palabra, sino de verdad, verdad, y un corazón que lo haga en silencio. No hay para Dios sacrificio más hermoso que ser una persona caritativa, misericordiosa, justa
en el silencio, sin que nadie lo sepa, sin que nadie se dé cuenta de tus actos de compasión. Solo Papito Dios, que ve todo lo oculto, y Él te premiará. Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es la manera como Jesús, Dios, el ángel del Señor, Jesús, llamó a Mateo, un publicano, recaudador de impuestos. Digamos que una de las balanzas más bajas que en la escala social de la época de Jesús. Los traidores eran llamados así, los cobradores de impuestos. Y Jesús llega y llama y hace discípulo a uno de ellos, a Mateo. Por último, vamos a ver el llamado de un gran personaje. Digamos que el Moisés del Nuevo Testamento, ¿sí? San Pablo. Vámonos a Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 19. Dice: conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tantos hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, que es Siria, por eso debemos orar por Siria y siempre tener en cuenta a Siria, una luz que venía del cielo, así como la salsa ardiente, brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo, como Moisés se descalza y se tira al suelo y se oculta la cara. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: miren, Saulo, Saulo. 2 veces lo llama por su nombre. ¿Por qué me persigues? Saulo preguntó, como Moisés: ¿quién eres, Señor? Moisés le pregunta a Dios su nombre. ¿Cómo te voy a identificar ante los israelitas? Aquí Saulo, al llamado de Dios, al llamado del ángel de Dios, que es Jesucristo, le pregunta: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús. Yo soy el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. ¿Sí? Así como Dios le dio órdenes exactas a Moisés de lo que tenía que hacer, Jesús le estaba diciendo a Saulo, ¿sí?, que era lo que tenía que hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Lo llevaron. Estaba ciego, tenía las escamas. Tenía unas escamas espirituales que lo tenían ciego. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados. Bueno, Saulo se levantó al suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días. 3 días sin ver. Y sin comer ni beber nada. 3 días. Como una resurrección. Muerte y resurrección. En Damasco vivió un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a uno llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo santo, a Israel. Y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. El yo soy el que soy. Pero el Señor le dijo: ve
porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones, el discípulo de los paganos, y a sus reyes, y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas, y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo Dios obra en nosotros, cómo Dios obró en cada uno de estos grandes hombres, en el profeta Samuel, el gran profeta Samuel, el primer profeta de Israel, que fue el que ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, de la tribu de Benjamín, y después al gran rey David, ¿sí? Al poderosísimo rey David. Vemos también a como Mateo, como Leví, el recaudador de impuestos, el paria, el traidor, la escoria, es llamado por Jesús y es restituido y lo coloca en uno de los puestos más importantes de nuestra fe y de nuestra iglesia, como es ser uno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, el más grande de todo el Nuevo Testamento, de los humanos, ¿sí? De los humanos, como es Pablo de Tarso, que yo digo que es el Moisés del Nuevo Testamento, ¿verdad? Lleva la palabra de Dios a otro nivel, lleva el cristianismo a otro nivel, lleva el cristianismo hasta la misma Roma, y que junto a San Pedro comienzan el proceso de cristianización, de catolización del Imperio Romano. Y por eso nuestra amada iglesia es católica y romana, y nos debe dar orgullo ser romanos, ser católicos romanos. Yo no lo entendía, y a veces hasta me sentía como que mal porque me dijeran eso, pero Dios quiso eso así, que la iglesia de Cristo fuera romana. Más adelante haremos un estudio acerca de eso, del por qué debemos sentirnos orgullosos de ser llamados e identificados como iglesia católica, apostólica y romana. Vamos, para la gloria de Dios, vamos entonces a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias en el nombre de Cristo por permitirnos reunirnos otro viernes más, Señor, para deleitarnos con tu palabra y deleitarnos con tu presencia espiritual. Te pedimos, Señor, por Colombia, por la India y por todo el mundo, Padre Santo. Te pedimos también, Dios Todopoderoso, por nuestros enfermos, por el Señor José Sá, Padre Santo. Tómalo, Señor, y levántalo, Padre Santo, levántalo, Dios mío, para que a través de él podamos nosotros contemplar tu gloria, Señor. Lo ponemos en tus manos, Todopoderoso, y te pedimos por ese gran hermano que siempre le ha servido a la parroquia, Señor. Levántalo, Todopoderoso, levántalo y cúralo, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Alabado sea tu nombre y tu reino. Qué hermoso es tu nombre, Señor. Qué hermoso es tu nombre. Ojalá nos llenes de tu Espíritu para que podamos glorificarte y glorifiquemos tu santo nombre. A ti, Virgen Santa, te damos gracias por acompañarnos siempre y por bendecirnos con tus oraciones y tu intercesión ante Cristo Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.